en buena medida del plan de expansión de Ben Gurión, hablando de ese gran Israel, que es un anatema, es algo de lo que nadie quiere hablar. Realmente no es que esté muy oculto, es que nos lo quieren ocultar. Un Netanyahu que necesita mantenerse en el poder a toda costa y sobre todo hacer de la industria de la muerte pues su principal valedor. La industria de la muerte, pero también la industria de la propaganda. Y la propaganda hoy está a todo lo que da. Hoy sale Netanyahu con una cara de dolor a expresar el regreso del antisemitismo en el mundo. Lo que hoy el mundo le está haciendo a Israel es terrible y se compara con las épocas del Holocausto, es lo que dice. ¿Cómo llegamos aquí? Miren, hoy hay una noticia de verdad cínica en la manera en la que no solo Netanyahu, sino los principales medios de comunicación están retorciendo esta propaganda. Decía, por cierto, hablando de antisemitismo, decía la máxima de Goebbels que aplicaba al pintor austriaco y que por supuesto que Netanyahu la aprendió muy bien. No hay peor mentira que la que está envuelta en más de una verdad. Miren, déjenme mostrarles las dos partes de la moneda. Una historia siempre tiene dos partes. Déjenme mostrarles la que nos están queriendo hoy vender los medios de comunicación, que es indignante porque se quiere pasar por alto lo que hay de fondo detrás de esto y debería de haber una profunda reflexión. Lástima de cómo se están permitiendo doblegar hoy Ámsterdam por lo que está pasando aquí, sin mantener una posición ecuánime de condena, pero también para ambas partes, no solo para unas. Miren, les voy a mostrar primero cuál es la versión pública de lo que dicen que pasó y luego les voy a mostrar imágenes y videos de lo que realmente sucedió aquí y fue indignante. Por eso hicieron estas evacuaciones masivas de israelíes precisamente en esta región. Nada fue porque sí. Vamos a ver primero la versión oficialista. Enfrentamientos en Ámsterdam dejaron 5 hospitalizados y 62 arrestos. Los disturbios estallaron en la noche en el centro de la capital neerlandesa tras un encuentro de Liga Europea entre el Ajax y el club israelí Maccabi Tel Aviv, que ganó el equipo local. El presidente israelí Isaac Herzog condenó los enfrentamientos y dijo que las imágenes recordaban al ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó los hechos de espantosos y de ataque antisemita premeditado, anunciando el envío inmediato de 2 aviones de rescate para prestar ayuda y repatriar a los aficionados israelíes. Por su parte, la alcaldesa de Ámsterdam condenó los hechos. Pero el antisemitismo nunca estuvo lejos. Ahora la guerra en Oriente Medio también amenaza la paz en nuestra ciudad. Ayer se produjo una explosión de antisemitismo, como esperábamos no volver a ver en Ámsterdam. Estoy indignada, y en nombre del ayuntamiento y en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, expreso la más enérgica condena de la violencia que tuvo lugar. Desde por la tarde, un centenar de aficionados israelíes se había reunido en la plaza de Dam del centro de Ámsterdam, rodeados por un gran dispositivo policial. Junto al estadio había prevista una concentración pro-palestina que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por la alcaldía por motivos de seguridad. Estos incidentes se producen en un momento en el que Israel mantiene una guerra en 2 frentes. Uno contra Hamas en Gaza, con el objetivo de destruir al movimiento islamista palestino tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, y contra el movimiento pro-iraní Hezbollah en Líbano, tras más de un año de enfrentamientos transfronterizos con la milicia chiita que apoya a Hamas. Qué cinismo, qué asquerosidad de forma de presentar de manera parcial y tendenciosa una nota, qué vergüenza. La narrativa que nos están vendiendo, miren, aquí hay mucho antisemitismo, no se confundan, hay antisemitismo, pero no el que ustedes creen. La narrativa que nos quieren vender es que estaba un grupo de angelitos celebrando, la policía de Ámsterdam los estaba cuidando porque son ángeles caídos del cielo, entonces no me le vayan a hacer algo
A un lado estaba el diablo, las protestas palestinas, y los corrieron y los encerraron porque me estás molestando a mis angelitos. ¿Qué hicieron los angelitos antes de que estallaran todos estos disturbios? Bueno, déjenme por supuesto mostrarles qué hicieron los angelitos, que ni de chiste lo mencionan hoy los medios de comunicación, pero aquí están las imágenes. יאללה, להוריד את הדגל המסריח הזה, להוריד. היידה! אל, ישראל! Broke it. Broke it. كانكر موت اي بروسل مهلو وقي خراج ¿Cómo ves a los angelitos, Alba? Descolgando de propiedades privadas y de casas banderas que los habitantes de Ámsterdam, de su país, ellos estaban en sus casas, en su país, y tenían colgadas banderas de Palestina, porque es su derecho colgarlas. Es libertad de expresión, es democracia. Llega un grupo de extranjeros, se cuelgan como vándalos a robar propiedad privada, a hacer daño en propiedad privada, a descolgar estas banderas palestinas, se van hacia donde estaban las protestas palestinas y les empiezan a gritar: jódete Palestina, váyanse al diablo, todas estas cosas. Prenden las antorchas, Alba, se enfrentan o retan, digamos, por decirlo de mejor manera, a la policía de Ámsterdam, y no los tocaron ni con el pétalo de una rosa. No. Pasa exactamente lo mismo y me da la misma sensación de coraje como cuando veíamos las imágenes de las caravanas migrantes, ¿recuerdan? Que rompían el cerco para pasarse a Estados Unidos. Sí. Es exactamente lo mismo. Claro, no están traspasando una frontera, pero están haciendo cosas ilegales dentro de un país. Cuando tú vas como turista a otro país, tienes que respetar ese país. Si no quieres respetar, no te salgas de tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu país, pero respeta tus alrededores. Porque no puedes ir a otro país a dañar propiedad privada, a insultar a los ciudadanos de ese país y todavía pretender que no te tocan, y cuando te tocan, porque los estuviste provocando, entonces hacerte la víctima. Bueno, no se vale. Esta es la primera parte. Hay 2 secciones más. Mira, ve cómo evoluciona. ¿Ya vieron cómo lo que hicieron? Descolgando banderas de Palestina de propiedades privadas. Cuidado, lo repito y lo voy a seguir repitiendo en el podcast. Por ninguna manera estamos nosotros diciendo que se debe de tolerar las agresiones que en consecuencia a esos actos vandálicos de este grupo de israelíes recibieron de respuesta, pero debe de haber justicia pareja y piso parejo, porque ellos ya vimos cómo estaban y la policía no los tocaba ni como el pétalo de una rosa. Vean ustedes ahora cómo la policía desplaza a las protestas pro-palestinas que allí estaban. Por tu propia seguridad los vamos a desplazar a otro lado.
¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la inseguridad? No, mira, hay que proteger a los angelitos que están aquí a un lado. A los que están haciendo destrozos en propiedad privada, a los que se están trepando edificios que no son suyos, a los que se están llevando cosas que no son suyas, porque eso es hurto. Aunque tú estés en contra de una bandera, si tú tomas esa bandera de otra casa, estás invadiendo propiedad privada. Si tú la quitas y te la llevas a otro lado, tú robaste. Aunque hayas puesto esa bandera en otro lado, es hurto, es un delito. Tú no vas a otro país a cometer delitos. Cada quien tiene el derecho a poner la bandera que quiera, Alba. No me gusta, pues no la veo. No volteo para allá, volteo mis hermosos ojitos para otro lado. Dice Ventana de Jesucristo. Bueno, ya me imaginaba algo así, ¿no? Sean imparciales para que sean creíbles en sus opiniones. Es que ve las imágenes y si no quieres, pues tápate los ojos porque las imágenes hablan por sí solas. Repito, no estamos aprobando las reacciones, pero debe de haber una condena pareja porque hoy la narrativa, la propaganda que nos están vendiendo en los medios de comunicación tradicionales, antisemitismo puro, similar a la época del Holocausto, nos recuerda lo que pasó en Palestina el 7 de octubre. Quiere decir que entonces hay una parte de la historia también que nos están ocultando allá, porque ni de chiste los medios tradicionales de información nos muestran ese preámbulo que provocó precisamente el estallido de las protestas. Esta fue la reacción. Aquí les viene de lo que ahora Netanyahu sale y dice: mis niños pobrecitos, ya va un avión en camino, mis muchachitos, no se preocupen, vamos por ustedes. Y una reunión de emergencia diplomática también con Ámsterdam para que esto no se vuelva a repetir, porque mis muchachitos, por favor, no me los toquen. Say free Palestine and we go. Good. Come here up, bitch. Come. Come here up, bitch. Come. This for the children! For the children, motherfucker! I'll give you my money. I'll give you, please go. For the I'll give you my children! money. I'll give you my money. Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Take my money. Take my money. You want to kill kids? Get some things in there. Kids. Por supuesto que esto es lamentable y condenable, ¿eh? Nos van a querer tirar este streaming, pero se los digo, eso es condenable. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Este último hombre que vieron ustedes ahí era uno de los que estaban descolgando las banderas de las propiedades. Entonces, después otro grupo violentamente lo asedia y lo obligan a decir Free Palestine y a disculparse. Él mismo dice: me disculpo por mis modales. El otro lo obligan a tirarse al agua y no podía salir hasta que no gritara Free Palestine. A ver, Palestina libre. No hay que proteger a ninguna de estas partes, ¿eh? Nadie debe de hacerse justicia por su propia mano, pero la policía de Ámsterdam, Alba, una vergüenza total. Brilló porque por su impunidad para unos y justicia implacable para otros. Claro, y como decimos, aquí solo hay gracia y justicia para los amigos y para los demás justicia, y la justicia debe de ser pareja. Unos asaltaron propiedad privada y otros agredieron a las personas. Aunque haya habido provocación, siempre decimos, no hay que caer en esto, porque si agredes a alguien, aunque te haya insultado mucho, muchas veces ya vas las de perder, y más cuando estamos viendo en este doble discurso que el semitismo es para un pueblo y no para todos los pueblos semitas. Entonces caemos en la discriminación de los pueblos semitas y la ignorancia a su máximo esplendor. Decía alguien en los comentarios: ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido un grupo de latinos que hubiera hecho lo que hicieron los israelíes allá?
pues estaríamos viendo entonces... En la cárcel en Europa. Todos en la cárcel en Europa, todos deportados. Seguramente le pondrían una visa a ese país, saldrían a decir que es la vergüenza, que es el resultado de la corrupción y del aprendizaje que hemos tenido de la violación a los derechos humanos. No, y es que somos el tercer mundo. Claro. Entonces, de portuquis. Somos salvajes. De portuquis por salvajes. Miren, amigos, a ver, déjenme, y repito, porque es que hay que ser bien enfáticos en esto. Aquí sí hay antisemitismo, pero uno muy oculto y vergonzoso, ¿eh? Esto empieza, todo este contexto empieza cuando los aficionados del Maccabi Tel Aviv, este grupo de fútbol, llegan a Ámsterdam, llegan para el partido de la UEFA, de la Europa League contra el Ajax. Desde que pisaron la ciudad, empezaron a hacer de las suyas. Se les vio arrancando las banderas palestinas de las casas, ya les mostré las imágenes, violentando propiedades privadas, insultando. Amigos, entendamos que ese es un lugar en donde el 10% de la población es árabe. Hay muchos árabes, ciudadanos, residentes y familias viviendo ahí. Llegaron insultando, dañando propiedad privada. Eso es una falta de respeto enorme. La respuesta también que tuvieron es condenable. Nadie debe de hacerse justicia por su propia mano. Pero imagínense esto. Llegan a tu barrio, empiezan a quitar las banderas que tú tienes en tu propiedad porque a lo mejor ese es tu país o porque es tu derecho poner en tu casa lo que se te da la regalada gana. Pues vemos estas respuestas de los residentes lamentables, violentas, con una policía de Ámsterdam que no hacía más que fomentar la impunidad. ¿Cuántos de estos creen que hay detenidos en la cárcel? No hay uno solo. De los de las protestas palestinas, todos los que cupieron. De este lado no solamente no hay un solo detenido, no hay justicia pareja, sino que ya va un diplomático israelí a una reunión de emergencia para estirar la mano y que Ámsterdam le pida disculpas, le bese la mano y le prometa que esto no va a volver a pasar. Mandan también un avión de emergencia para evacuar pues a todos los hinchas israelíes, a los que fueron ahí a apoyar al equipo. Hubo un incidente también incluso en el que agredieron a un taxista árabe. No les puedo poner las imágenes aquí porque están un poco fuertes, pero se suben a un taxi, este grupo de hinchas israelíes, ven que el taxista es árabe, lo comienzan a agredir y pues la policía pues ya está investigando supuestamente la nacionalidad de los agresores porque pues se infiere, pero pues no saben cómo se llaman y se apellidan. Entonces van a tener que ver si algún día encuentran con su identidad. Circulan los videos ya en redes sociales. En esta plaza que ustedes ven en las imágenes, que es la Plaza Dam, el corazón de Ámsterdam, ahí se ve cómo comienzan a provocar a la gente. Les gritan cosas como al diablo contigo, jódanse Palestina, al diablo Palestina, antes de que comenzara el partido. Mientras iban camino al estadio Johan Cruyff Arena, que es a donde se iba a desarrollar el partido, estaban coreando, que era cuando ven ustedes que bajan en las escaleras, en las imágenes que les mostré, que las fuerzas de defensa israelí jodan a los árabes. Eso era lo que se escuchaba en los gritos. Imagínense, amigos, esto no tiene nada que ver con el deporte. O sea, estamos hablando de una provocación en muchas maneras. Y por si fuera poco, se negaron a participar también en un minuto de silencio en honor para las más de 200 personas que fallecieron en las inundaciones de Valencia, España. No quisieron guardar silencio. Alba, esto por cierto a mí se me hace bien extraño. ¿Por qué van con esto de jódanse Palestina, que vivan las fuerzas de defensa israelí, cuando en el estadio piden 2 minutos de silencio para las 200 personas que hasta ahora han fallecido en estas inundaciones de Valencia? Se negaron a hacerlo. O sea, yo sí tengo que ser condescendiente, que guardar un minuto de silencio y todo, pero no puedo obtener lo mismo. O sea, no puedo pedirte respeto por las víctimas, que tú también tengas un poco de consideración con las personas que lo han perdido todo y con las familias que han perdido a alguien. Es mucho pedir. ¿Por qué? ¿Que no se supone que estamos en igualdad de condiciones? Sí. Y bueno, algo que ahora estamos viendo, que es algo que en el mundo de deporte pues se respeta mucho y como su negativa pues fue vista obviamente como una falta de respeto total. Hay que recordar también, por cierto, que hace apenas unos días España acaba de poner una restricción más a la venta de armamento israelí
Y también pues estamos viendo otras circunstancias ya en donde España había escalado ya la tensión en todo esto. Entonces, con todo este, digamos, ambiente tenso, pues era cuestión de tiempo para que algo pasara. Y efectivamente estallaron enfrentamientos que vimos ya entre los aficionados y también jóvenes holandeses, tanto antes como después del partido. Estuvimos viendo esto. Lo que les mostré y están ustedes viendo en estos momentos en pantalla son algunos de los muchísimos videos en las redes sociales en donde se están mostrando peleas, policías interviniendo. También llama mucho la atención, por cierto, algunas personas que parece que usan banderas ucranianas, otras que usan banderas israelíes, pero también con el amarillo y el azul en lugar del blanco y el azul. 5 personas terminaron en el hospital, 62 fueron detenidas, esto según datos de la policía de Ámsterdam a este momento. Y ahora, aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, porque miren, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, salió a condenar ya estos ataques y dijo que era inaceptable los ataques antisemitas. A ver, amigos, es que hay que cuidar muy bien la línea de todo esto. Dijo que estos son ataques antisemitas en contra del pueblo israelí, pero no mencionó todas las provocaciones iniciales de los aficionados israelíes, todos los insultos, todos los daños a propiedad privada, todas esas quemas que están ustedes viendo ahí. Y eso no me confundan, esto no es justificación para la agresión en contra de israelíes, porque no hay que ser iguales, pero debió de haber justicia pareja. Estamos hablando de cómo, por cierto, luego sale el primer ministro israelí hace unos momentos, Benjamín Netanyahu, y dice que los responsables iban a ser llevados ante la justicia. ¿Quién? ¿También sus muchachitos? Netanyahu ordenó incluso el envío de aviones especiales para evacuar a sus muchachitos, aunque pues al final la misión no se llevó a cabo. Hay que decirlo, muy seguramente no todos los que fueron a ver el partido se comportaron igual, pero esta gran turba lamentablemente está dando mucho de qué hablar. Vean hasta dónde llega el poderoso lobby que hoy está ocultando esto a todo lo que da. La narrativa se está torciendo de una manera en donde solamente se muestra una parte, pero no la otra. Geert Wilders, que es el líder de un partido político muy conocido por estas pues posturas antimigratorias pro-israelí, incluso llamó a los disturbios estos que acabamos de ver como un pogromo y una casa de los judíos. Así dijo, que esto era antisemita y era una casa de judíos. Una cacería. Ignora esas imágenes de los disturbios, es decir, no habla de las dos partes. Salió y dijo en Ámsterdam que iba a arrestar y a deportar a los que llamó escoria multicultural, refiriéndose a todos los que estaban en las protestas pro-palestinas. Imagínense, escoria multicultural. Lo que la otra parte hizo, mis niños, qué bonito, sigan así, van solos. De nuevo, no menciona las acciones provocativas que iniciaron todo este lío. Y entonces aquí estamos viendo, amigos, cómo se está contando toda la historia desde una forma muy propagandista con la vieja confiable de victimizarse. Y dice que esto es comparable al Holocausto, comparable a lo que pasó el 7 de octubre. ¿Cómo vas a comparar lo que pasó ahí con lo que pasó el 7 de octubre? Es una falta de respeto incluso para las víctimas del 7 de octubre. Da la impresión de que solo nos quieren vender una parte del problema. Ellos van, provocan y cuando generan la respuesta, nos venden la respuesta, pero nunca la provocación. Entonces, repito, no estoy por ninguna manera justificando la respuesta violenta, pero creo que se debe de condenar parejo y debe de haber piso parejo y justicia pareja. No se puede condenar la violencia de un lado y hacerse de la vista gorda con todo lo que pasó del otro. Toda esta violencia no puede ser por ningún motivo aceptable, ya sea del lado israelí o del lado de las protestas pro-palestinas. Este no es, amigos, lamentablemente, y también es otra cosa muy preocupante porque no es algo aislado. Ya vimos esto que se ha repetido en otros lugares a donde han ido, misma historia. ¿Qué pasó en marzo de este año? Otra vez, aficionados del Maccabi Tel Aviv fueron acusados de agredir a un hombre que portaba una bandera palestina en Atenas. Entonces, a donde llegan con este discurso que es un discurso de odio. Entonces, antes del partido contra los Olympiacos, ahí otra vez vimos algo similar. Ya parece que hay un patrón,
que no se puede ignorar y que nadie está condenando. Y las organizaciones deportivas, pues que se supone que deberían de intentar sancionar esto como lo han hecho con otros equipos de fútbol, pues aquí hay un silencio absoluto. Le tienen miedo a esta idea del antisemitismo cuando se está retorciendo mucho el uso de la palabra antisemitismo y usando de una manera que es una falta de respeto precisamente para las víctimas del Holocausto y para muchas otras cosas más. Porque no es la primera vez que vemos esto y van a aumento. Miren, muy importante. Y yo creo que hay que hacer una pausa aquí porque la narrativa que se está vendiendo es que esto es una reacción antisemita. Incluso la misma alcaldesa sale y dice que la amenaza del antisemitismo nunca se fue, pero que es reprochable. Ahora, yo creo que ignoran por completo lo que es el antisemitismo. Miren, este tema del antisemitismo es mucho más que cuando vemos una agresión a un israelí decir antisemita. Y cuando matan a un palestino, no pasa nada, échale cal. No, amigos, esa es una idea muy retorcida. Cuando escuchamos la palabra antisemita, claro que casi siempre nos venden en la narrativa esta idea de que es un odio al pueblo judío. Eso es lo que la gente cree que significa ser antisemita, odiar al pueblo judío. Eso no es antisemitismo. Eso es un concepto mucho más grande que incluye... El antisemitismo incluye a varios pueblos, no solamente Israel, y se les está robando el derecho a ser semitas también. Miren, les explico por qué. Esta palabra que ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero vale la pena ahora más que nunca recordar esto, de dónde viene la palabra semita y qué es antisemita. Semita viene de Sem, que según las historias bíblicas, que para que los que siempre que hablamos de esto llegan aquí mucho y les gusta leer la Biblia, pues digamos que un 20%, pero llegan. A mí me gusta leer la Biblia, pero no me gusta ser fanático. La palabra Sem viene precisamente de las historias bíblicas porque Sem fue uno de los hijos de Noé. Y esta raíz, pues, nos habla precisamente que a partir de ahí viene todo esto que vemos, de que todos los pueblos que tienen el mismo origen cultural, el mismo origen lingüístico, el mismo origen étnico, de la descendencia común de Medio Oriente. Entonces, cuando hablamos de pueblos semitas, pues estamos hablando de todo un abanico bastante amplio, no nada más de Israel ni de los judíos. Claro, sí incluye a los judíos, pero también estamos hablando de todos los pueblos árabes, palestinos, libaneses, sirios, otros grupos que tienen esta misma religión. Entonces, ¿de dónde viene el antisemitismo? ¿Y por qué ahora lo estamos asociando solamente cuando se trata de los judíos o de Israel? ¿Quién nos vendió esta ignorancia absoluta? Esta idea de antisemitismo como un odio exclusivamente hacia los judíos, amigos, y no a los palestinos, porque aquí hay mucho antisemitismo. Aquí hay un odio a los palestinos, Mírenlo en las imágenes y díganme si no. Pero esto de creer que solamente, y ven la impunidad, por un lado ven a estas personas descolgando banderas palestinas con impunidad, por el otro ven a una persona en protestas apoyando a Palestina y lo detiene la policía. Vergonzoso. Y bueno, todo esto se remonta de alguna manera a esos tiempos de Europa, que generó mucho de esto, por cierto, sobre todo en el siglo XIX, en una parte en donde ya sabemos que hubo una discriminación brutal. En ese tiempo había un odio en Europa exacerbado en contra de los judíos. Era algo rampante. Bueno, ya esa parte de la historia la conocemos. Entonces, necesitaban un término para describir el odio desmedido que Europa tenía a los judíos. Y entonces usan el término antisemitismo. Y se empieza a usar, pues, para digamos, de alguna forma... cuadrar esta reacción social del odio específico a la comunidad judía. El problema es que con los años, pues se comienza a usar para señalar cualquier tipo de prejuicio o violencia solamente dirigida para la comunidad israelí o judía. Pero aquí viene algo muy importante, porque si nos metemos a esa pobreza mental, amigos, que hoy es una narrativa muy peligrosa, por cierto, de limitar la palabra semita, que se supone que este término incluye a todos los pueblos que tienen el mismo origen, incluidos los árabes, pues aquí es donde empezamos a ver el desfase que hay entre el término y el uso que le quiere dar la propaganda, sobre todo los medios tradicionales de información o desinformación. ¿Por qué muchos piensan que esto del antisemitismo
significa estar en contra de Israel. No es así, Alba, pero esto tiene una explicación, por supuesto. Claro. Y entonces, pues vamos a hablar de esto para ir despejando nubes que no les permiten ver bien a algunos y pues vamos a meter un poco como que de ácido fólico en algunos cerebros. Bueno, pues con la fundación del Estado de Israel en el año de 1948 y todos los conflictos que se vinieron después entre Israel y por supuesto sus vecinos árabes, el término antisemitismo pues comenzó a mezclarse con el tema del sionismo y por supuesto del apoyo o del rechazo que había hacia Israel como país. Entonces pues empezó a decir que cualquier crítica hacia Israel pues es antisemita. Pero aquí hay que aclarar algo, amigos. Estar en contra de ciertas políticas o acciones del gobierno israelí no significa que en automático todos seamos antisemitas. Puedes estar en contra de un gobierno sin odiar a un pueblo, ¿verdad? O sea, no necesariamente por estar en contra de alguna regulación de algún pueblo es que odias a su pueblo. De un gobierno es que odias a su pueblo. Es como nosotros lo hemos dicho. Estamos en contra de muchas de las medidas que hace Biden. No quiere decir que odiemos a los estadounidenses. Hay una gran diferencia que muchos no logran comprender. Bueno, ¿y los árabes cómo encajan en toda esta historia? Bueno, pues es muy interesante porque cuando hablamos de semita, los árabes también están en esta lista, aunque a algunos se les olvide. Así que si alguien desprecia o discrimina a los árabes por su identidad, pues técnicamente eso también debería ser considerado antisemitismo. La ironía aquí es que en este conflicto entre Israel y Palestina, bueno, pues los palestinos también son un pueblo semita. O sea, que desde una perspectiva muy estricta, podríamos decir que tratar de erradicar o discriminar a Palestina pues también es una forma de antisemitismo, aunque la mayoría pues no lo ve así. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo semita lucha contra otro? Bueno, ahora vamos a lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina. Si los semitas incluyen tanto a los judíos como a los palestinos y otros árabes, ¿qué pasa cuando un pueblo semita agrede o discrimina a otro? ¿Es antisemitismo? Justo como lo que vimos hoy aquí con ahí los hinchas israelíes. Ahí están las muestras justo hoy. Bueno, pues la realidad, como ya vimos, es que el término antisemitismo se creó para describir una situación donde un grupo ajeno pues discrimina a un grupo semita. Pero en este caso, pues se trata de dos pueblos semitas en conflicto. Entonces, hay quienes argumentan que cualquier discriminación, odio o violencia hacia un grupo semita, venga de donde venga, incluido un mismo pueblo semita, puede ser antisemitismo. Por ejemplo, cuando vemos que se usan términos racistas o se busca destruir la identidad de los palestinos, eso puede entenderse como una forma de discriminación hacia un grupo semita. Sin embargo, pues esto no encaja del todo en el concepto de antisemitismo como lo conocemos hoy, porque el término pues está fuertemente asociado al odio específico contra los judíos. Entonces, aunque el conflicto Israel y Palestina no es visto típicamente como un conflicto antisemita, en ese sentido, si lo analizamos desde el origen de la palabra, pues podemos encontrar elementos que sí encajan perfectamente en este término. Pero es importante también que comprendamos que el antisemitismo, en su sentido más amplio, pues debería incluir la discriminación hacia cualquier pueblo semita. Pero en la práctica, pues este término lo ha sido enfocado casi exclusivamente hacia el odio contra los judíos. ¿Pero por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo, especialmente en Europa, el antisemitismo estaba orientado hacia los judíos y no tanto hacia otros pueblos semitas. Entonces, pues el término quedó atrapado nada más en este contexto histórico y cultural y no han hecho la evolución. Pero ¿es antisemitismo lo que vimos en el conflicto entre Israel y Palestina, lo que estamos viendo? Bueno, pues aquí es donde las opiniones varían. Algunos sostienen que las políticas de Israel hacia Palestina, los desalojos y las restricciones pueden interpretarse como un tipo de discriminación hacia otro grupo semita, que es lo que está pasando. Pero la palabra antisemitismo pues sigue siendo controversial en este contexto porque se ha arraigado tanto en la lucha contra el odio hacia los judíos que muchas veces no se aplica a los pueblos semitas. A ellos se les vuelve a discriminar. Sin embargo, si entendemos que tanto los israelíes como los palestinos
ambos son pueblos semitas, pues es válido argumentar que un grupo busca erradicar la identidad y los derechos del otro grupo que también es semita, y eso se podría ver como una forma de antisemitismo también. Y esto nos lleva a la idea de que los conflictos, pues entre los pueblos semitas, también deberían de analizarse desde un ángulo de igualdad y respeto mutuo, porque aquí también hay discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de antisemitismo, pues vale la pena que recordemos que no solo es una cuestión de odio hacia los judíos, también es un término que debería cubrir a todos los pueblos semitas, porque no solo es el pueblo judío un pueblo semita, pero como las palabras y su significado evolucionan con el tiempo y en la práctica, pues el antisemitismo pues ha quedado más centrado únicamente en los judíos. Y más cuando se nos quiere vender como propaganda, más bien la palabra. Exacto, entonces porque vemos cómo cambia la narrativa. En este momento conviene decir que eso es antisemitismo, pero los dos son pueblos semitas. Los judíos estaban haciendo, los hinchas del fútbol estaban haciendo un acto antisemita, y los que golpearon a los judíos estaban haciendo un acto antisemita, ambos, porque ambos son pueblos semitas. Pero cuando vemos la narrativa, tú eres antisemita. No, señores. Palestina también es un pueblo semita, y lo que está pasando efectivamente es antisemitismo. Decir que solo una parte de este conflicto es antisemitismo es ser antisemita. Entonces, partamos de ahí y empecemos a pedir justicia para los pueblos semitas, y eso incluye a ambos bandos de este conflicto, porque no podemos solo voltear hacia un lado y decir es que es antisemitismo, y del otro lado hacernos como que la Virgen nos habla. De hecho, Alba, casi siempre que veo que alguien pone en los comentarios, ¿eres antisemita? Al escribirlo te vuelves antisemita. Porque Exacto. entienden que el antisemitismo es estar en contra de lo que Israel está haciendo en Palestina y en Líbano. Eso desde la narrativa barata que nos quieren vender los medios tradicionales de desinformación, eso es antisemitismo. Estar en contra de Netanyahu, estar en contra del sionismo, eso es antisemitismo. Y le quitan el origen semita a Palestina, a Líbano, a Siria, etc. Y eso, Alba, de hecho yo creo que hoy hay más odio en contra de los palestinos que en contra de los israelíes, en su mayoría. Sí. Porque están vendiendo un odio exacerbado. Hoy lo que quieren hacer de nuevo, Alba, es vender un odio exacerbado solo a una de las partes en el conflicto, que es Palestina. Y los medios de comunicación, mira, lo entiendo perfectamente de Netanyahu, que no es un ignorante. Que se haga el ignorante es otra cosa. Él sabe perfectamente lo que significa el semitismo y el antisemitismo. Nos vende esta idea retorcida porque le conviene venderla. Pero por el otro lado, yo no te puedo creer, Alba, que del lado de Ámsterdam se esté usando esta misma narrativa retorcida para decir que el semitismo está de vuelta, refiriéndose solamente a las agresiones de respuesta que reciben los hinchas israelíes, pero se detenga y se meta a prisión a los protestantes pro-palestinos. Eso es antisemitismo. Exacto. Y es usar a la fuerza del Estado para reprimir a un pueblo semita. Y es vergonzoso. El nuevo antisemitismo hoy se está dando en contra de las víctimas. Y perdónenme, amigos, pero las víctimas hoy aquí, hay 1,500 víctimas del 7 de octubre. Del otro lado hay 48,000 en Palestina en menos de un año. Y del otro lado ya estamos viendo más de 6,000 en Líbano y contando en menos de 2 meses. Entonces, ustedes díganme en dónde está la mayor cantidad de víctimas del antisemitismo y de este nuevo holocausto, Alba. Claro. Entonces, pues ya quedamos claros en esto. No se puede utilizar el término antisemita porque entonces estamos siendo antisemitas, ya sea para cualquier bando. Lo que está pasando en ambos pueblos semitas es que están siendo antisemitas. Pues sí, es como si de pronto me dijeras que un mexicano es racista, porque hay muchos tipos de racismo. Es bien complicado hablar de estas cosas, ¿no? Es como si me dijeras que un mexicano es racista cuando hace chistes de mexicanos. Bueno, ya hablamos de otro contexto muy general. Dicen mis hijos, tiene el pase, ¿no? Pero estamos hablando de un contexto diferente. Cuando no es de esa raza étnica el implicado, pues entonces es un contexto muy diferente. Pero aquí no hay pases que valgan, ¿eh? Antisemitismo es querer exterminar a un pueblo semita. Eso lo hizo el pintor austríaco en la Segunda Guerra Mundial. Y es lo mismo que quiere hacer hoy Netanyahu en otro contexto. Aniquilar a un pueblo semita. O a varios.
a Palestina, a Líbano, a Siria, a Irán, a Irak, a parte de Egipto. No hay límite. Por eso es una pregunta bien compleja, no es fácil de verdad. ¿Fue este incidente en Ámsterdam un acto antisemita o una provocación? Sobre todo si consideramos que las partes implicadas aparentemente eran ambos semitas. Claramente es antisemita, ¿fue una provocación de israelíes o ambas cosas? Repito, hay que considerar que los dos eran partes semitas en este conflicto. El 60% cree que fue una provocación de los hinchas israelíes, el 20% cree que fue ambas cosas y el otro 20% cree que esto fue claramente antisemita. Claro que, Alba, si lo vemos desde fuera, nosotros que no somos semitas, para mí esto en general es un acto antisemita porque aquí están metidos dos pueblos semitas peleándose entre ellos y eso es en general antisemita. Yemen acaba de lanzar otro misil balístico hipersónico hace unas horas sobre territorio israelí y golpeó, por cierto, justo en una base aérea de suma importancia, no solamente para Israel, sino también para Occidente, por su ubicación, por lo que hacían ahí. En un momento se los vamos a decir. Pero no solamente fue eso. También Yemen hoy, y por lo que inferimos aquí, Estados Unidos trató con todo de impedir este ataque porque al mismo tiempo que reportaban esto, los hutíes estaban derribando uno de los aviones no tripulados más caros y modernos que tiene Estados Unidos, que son los MQ-9. Y pues la situación ya con esto en Medio Oriente se está poniendo cada vez más intensa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó y qué hay detrás de las noticias de hace unas horas, porque alguien aquí decía que no es cierto. Pues por supuesto que es cierto. Está confirmado ya por los medios árabes, está confirmado incluso por los propios medios israelíes. Fíjense, una curiosidad, Alba. Algarabía, todos los medios árabes y occidentales también reconocen, los mismos hutíes ya salieron con imágenes del lanzamiento del misil, a decir que lanzaron un misil hipersónico a una base militar israelí de suma estrategia e importancia. Israel lo acepta. El Jerusalem Post dice que los hutíes claman haber apuntado a la base Nevatim con un misil balístico. Se les olvida decir que fue hipersónico. Fue hipersónico. Pero dicen las IDF, las fuerzas de defensa israelí, que lo interceptaron. Alba, yo me pregunto una cosa cuando veo este tipo de propaganda. ¿Cómo le hacen para interceptar un misil hipersónico que no hay tecnología que pueda pararla y no pudieron parar los drones de ayer precisamente en otras de sus bases militares? No tiene lógica. Algo no cuadra. Y lo que sí hay que reconocer, amigos, es que Yemen, los hutíes están colocando como una potencia en el armamento. Sí. Tienen más misiles hipersónicos que muchas de las grandes naciones. Y se les consideraba, ya saben, los pastores que peleaban con piedras y con palos. Pues esas piedras y esos palos los hicieron que volaran a una velocidad que las grandes potencias no han logrado hacer volar a sus misiles. Bueno, incluso ves que en el intro decía Netanyahu que son unos salvajes. Se refiere a ellos como los salvajes. Pues los salvajes tienen tecnología. ¿Salvajes de decir de usted? Pues sí, tienen tecnología que ni Israel ni Estados Unidos tiene. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Porque, a ver, por un lado hay muchas notas que dicen que y confirman que Yemen lanza un ataque. Eso no está en discusión. El ataque fue hipersónico. Eso tampoco está en discusión. Pero Israel dice que pudo parar el ataque. No hay imágenes de que haya podido parar el ataque, por cierto. Vamos a ver quién dice la verdad. Porque hace unas horas, precisamente las Fuerzas Armadas de Yemen salieron a anunciar esto. Dijeron que llevaron a cabo una operación militar muy precisa, dijeron, contra la base aérea de Nevatim. Es una base que está ubicada en el desierto del Negev. Esto está al sur de lo que muchos llaman Israel, pero en realidad es Palestina ocupada. Esta base militar está en territorio palestino que Israel se ha robado y por eso le dicen elegantemente Palestina ocupada. Una manera de decirme lo robé. Bueno, ahí tienen esta base militar. Ahí fue donde apunta Yemen. No es una base cualquiera, por cierto. Es una de las zonas más importantes para Israel para poder
sostener su defensa y control y desde ahí lanzar ataques, no solo a Palestina, también al Líbano y a Gaza. Es un área vital. Está protegido al máximo por lo que guardan ahí. ¿Qué hay que es tan importante, tan valioso, tanto para Washington como para Israel? Pues nada más y nada menos, amigos, que cuando les digo que es una base aérea, pues comprenderán que no hay avionetas. Hay una flota de aviones poderosos, los más modernos que tiene Israel y que ha desarrollado Washington, que son los F-35 y Adir. Estos son la versión más moderna del caza furtivo estadounidense. Es mejor que el F-35 estadounidense porque Israel le ha hecho muchísimas adecuaciones. Ojo, porque Washington, cuando vende estos equipos, los F-35, no se le permite hacer modificaciones a los F-35. Al único de los pocos países que ha autorizado modificaciones, por supuesto, es Washington en sí, puede modificar sus propios F-35 e Israel. Y en el caso de Israel, desarrolla esta versión que es la más poderosa que tiene, que son los F-35 y Adir, que es el paquete premium. Tiene quemacocos, asiento de piel, Spotify, cambio de aceite por un año, todo. All calefacción en los asientos, masaje en los asientos, sí. De todo. Hay varo. Sí, es la versión premium de los F-35, que no los tiene ni Obama, diría López Obrador. Bueno, estos aviones son claves para mantener la superioridad aérea de Israel en la región. Es lo que hace que Israel pueda lanzar ataques. Con estos aviones ha lanzado ataques, precisamente los que lanzó en Irán hace apenas unos días, que no salió como querían, pero se lanzó con 100 jets. Se presume que entre esos, por supuesto, había estos poderosos F-35 que los cuidan como la niña de sus ojos. Es un avión, pues el más valioso que tienen, y ahora sabemos que este ataque que hoy están reivindicándose los hutíes tenían como objetivo, pues precisamente esta flota de aviones F-35I. Ahora, ¿cómo lanza este ataque? Porque no cuadra cuando dicen las IDF, las Fuerzas de Defensa israelí, que lo pararon. La pregunta es, ¿cómo le hicieron? Porque entonces, a ver, no tiene lógica. No sabes correr, no sabes gatear y dices que corres un maratón. No has podido desarrollar tecnología hipersónica, pero ¿ya sabes cómo detenerla? O sea, no puedes hacer un misil hipersónico, pero sí puedes hacer algo más rápido que el misil hipersónico para pararlo. El ataque con el que los hutíes lanzaron precisamente este objetivo fue con un Palestina 2. Ya sabemos, porque hemos hablado en muchas ocasiones de esto, que el Palestina 2 es un misil balístico hipersónico. Por eso, tricky, dirían por acá, la nota está mañosa. Dicen, ataca la base aérea Nevatim con un misil balístico. Les faltó una palabrita, Alba, ahí cualquier cosilla se les olvidó. Hipersónico. Sí. ¿Sabes por qué no lo pusieron? Porque ¿quién se iba a creer que cuando pones misil hipersónico y fue interceptado? Nadie. Necesitan hacerlo creíble. Sobre todo porque nadie tiene cómo parar esos misiles. Hay países que los tienen, pero ni ellos, los que los tienen cómo pararlos. ¿Qué están haciendo ahora? Pues tratando de crear una tecnología que los pueda parar. Pero hasta ahorita no hay nada, ni siquiera pruebas. No, ni los países que tienen tecnología hipersónica han desarrollado un sistema efectivo para parar la tecnología hipersónica, menos los que ni siquiera saben cómo hacer un misil hipersónico. Para tener una idea de lo que estamos hablando aquí, porque simplemente, amigos, no es creíble esta información, es un bulo más de toda la propaganda que cómo nos han bombardeado hoy. Amigos, yo realmente, miren, leo los medios tradicionales porque me interesa ver lo que nos quieren vender, pero cuando le rascas un poquito a los hechos, a las fuentes y a lo que ellos mismos dicen, simplemente es un contrasentido. Es como si te dijeran que 2 por 2 es 86. Algo no cuadra en eso. Un misil hipersónico viaja a velocidades superiores a Mach 5. Mach 5 es 5 veces la velocidad del sonido. Eso significa que 5 veces más rápido que el sonido puede evadir todos los sistemas de defensa antimisiles que existan, porque tienen muy poco tiempo para reaccionar y aparte maniobran en el aire. Es una tecnología
que no está al alcance de todos. Y eso nos lleva, por supuesto, a la pregunta obligada. Bueno, dos. Déjenme decirles cuál es la primera. ¿Cómo le hizo Yemen para desarrollar tecnología hipersónica que ni siquiera Washington e Israel tienen? ¿Alguien le ayudó? Ahora lo vamos a ver. Y luego, el ataque a la base aérea. Yemen también, por cierto, que es la otra nota impactante. Ahora vamos a ver qué hay detrás de esto. Una pista muy curiosa. Otra nota que se cuela en el día es que Yemen derribó un dron estadounidense MQ-9 Reaper. Fíjate, Alba, cómo se presenta esta otra nota. Por eso les digo, amigos, cada vez, de verdad, si quieren ver medios de desinformación, tengan mucho cuidado con creer los chismes que nos venden. Mira nada más, Alba, lo mañoso que está redactado lo que dice Prensa Asociada hoy, hace unas horas. Los hutíes rebeldes, claro, son rebeldes. Sí. ¿Rebeldes a quién? Esa sería la pregunta, ¿no? Los rebeldes hutíes tiraron lo que ellos dicen que es un dron estadounidense. Las fuerzas estadounidenses están investigando, las fuerzas militares estadounidenses. Confirmado, amigos, que es un MQ-9 Reaper. Y Estados Unidos está investigando a ver si es suyo. La pregunta es, ¿quién tiene MQ-9 Reaper, Salva? Esos no son rusos, no son chinos. 2. No son tampoco iraníes ni yemeníes. Si tiraron un MQ-9 Reaper, pues es tecnología occidental, es tecnología estadounidense. ¿Quién tiene bases estadounidenses cerca de Yemen? ¿Quién? O sea, es que tienen tantos que ya no se acuerdan dónde andan. O sea, vuelan solos y se mandan solos. Voy a investigar a ver si es mío. Oye, pues... Es que los puedes comprar en el Walmart como puedes comprar armamento. Claro, así, es que... Tú lo pides y te llega a tu casa. Sí, rapidito. Pero no tiene lógica, Alba, porque mira, o sea... Es como si me dijeras, llego yo a mi casa y después de varios días y veo un zapato de hombre del número 5 y yo calzo del 7. ¿Qué pasó? Por ponerte un ejemplo. Muy mal ejemplo, bueno, muy mal ejemplo. Y que yo te dijera, yo le ponga uno? Y que tú me dijeras, voy a investigar si es uno. No, es como si usted viene de la calle y llega con un chupetón en el cuello. Voy a investigar si fue mío. Bueno, vamos a regresar a esto porque los ejemplos se están poniendo fuera de lugar aquí. Alba, pero eso... Se está poniendo en aprieto solito. Ya me hiciste hasta le llevo un misil hipersónico, ¿verdad? Vamos a investigar esta información, amigos, porque no estamos seguros de quién es el chupetón ni el zapato del número 5. Entonces mejor vamos a regresar al tema de los hutíes, porque lo que estamos viendo aquí es, Alba, es que no tiene lógica, ya hablando en serio, porque mira esto. ¿Quién más tiene drones MQ-9 Reaper? Es que son de ellos. No pueden decir, voy a ver quién más tiene. A lo mejor es ruso, a lo mejor es chino. No, pues por supuesto que no. El único de quién es ese equipo militar. Son drones, amigos, los más caros que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos, que es quien los fabrica, quien los tiene, pues los ocupa para misiones de reconocimiento. Son misiones muy precisas. Cada uno de estos cuesta alrededor de $16 millones. Imagínense, no es un dron de esos DJI que te compras en el Costco. $10 millones. No puedes decir, puta, pues voy a ver si era mío porque me sobra el dinero. Entonces, pues a lo mejor ahí andaba. Ya ves que son autónomos, se vuelan solos, se van cuando quieren y andan por todo el mundo. No es así. Es una pieza fundamental en las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Entonces, este bulo, bueno, hoy estamos llenos de bulos por aquí, ¿no? Porque los rebeldes hutíes tiran un MQ-9 Reaper. Se les olvidó poner qué tipo de dron, ¿verdad? Es un MQ-9 Reaper. Lo que dicen es un dron estadounidense. Pues si es un MQ-9 Reaper, es estadounidense. Ni modo que sea chino o ruso. Estados Unidos está investigando si es suyo. ¿De quién más va a ser? Que Yemen haya logrado... Bueno, esa es la primera cosa. Que Yemen haya logrado derribar estos, amigos. Dicen que derribaron, por cierto, 12 de estos drones. Durante el conflicto actual ya suman 12. Entonces, eso nos dice que tienen en Yemen también los sistemas de defensa aérea bastante efectivos para derribar incluso los drones militares más avanzados que se tienen, los MQ-9 Reaper. Ahora,
hay que hablar un poco también entonces de cómo Yemen alcanza este nivel de capacidad militar. Porque es muy bien sabido que los hutíes que controlan gran parte del norte de Yemen, pues han recibido apoyo de Irán en el pasado. Irán, pues obviamente está proporcionando tecnología y asesoría para desarrollar gran parte de estos componentes que fabrican estos misiles, pero a su vez Irán tampoco tenía tecnología hipersónica e Irán también tiene un aislamiento. Entonces, ¿cómo le hizo Irán? Que a su vez le contó cómo a Yemen, que a su vez le contó cómo a Líbano, desarrollar misiles hipersónicos. Amigos, ¿quién sí los desarrolló? Con su propia tecnología, con su propia industria. China y Rusia. ¿Y saben qué? Los dos son cercanos y aliados de Irán, que a su vez son aliados de Yemen, que a su vez son aliados de Hezbollah en Líbano. No hay una confirmación clara oficial de que esto fue así, pero es algo, amigos, que muchos analistas consideran más que obvio y es que es evidente que así va a ser. Por cierto, que en Yemen, y yo creo que esta es la segunda pregunta, más bien dicho, reflexión, el hecho de que en Yemen millones de personas hoy salieran a las calles, porque esta es otra situación que tampoco se está diciendo, más de 300 plazas en Yemen, en muchas ciudades, incluyendo la Plaza Al-Sabin en Saná, salieron hoy a protestar con un lema. El lema era: con Gaza y el Líbano, preparación y movilización contra las fuerzas de la arrogancia, así le llamaron. Protestas masivas en apoyo a Líbano y Palestina, y al mismo tiempo que salen estas protestas, lanzan el ataque hipersónico. Entonces, vemos que hay un apoyo masivo a la causa palestina, a la causa libanesa, lanzan un ataque hipersónico que Israel evidentemente no puede parar. El hecho de que caiga un MQ-9 Reaper del cielo quiere decir que Estados Unidos hizo lo imposible por intentar detectar de dónde iba a salir el misilazo y pararlo, y no pudieron y les derribaron el misil. Cuidado con esto, porque quiere decir que hicieron hasta lo imposible para frenar este ataque. Hoy también hubo un ataque más en contra de Yemen, intentando evidentemente parar esta situación para que no lanzaran este misilazo hipersónico. No es solamente una cuestión militar. El hecho de que se junte con el tema del movimiento social que hoy vimos, que fue tremendo, pues nos habla que detrás de todo esto hay una percepción social muy grande. Bueno, y a todo esto, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos? Pues no sabemos mucho exactamente qué hicieron, pero sí tenemos una idea, amigos, de que algo quisieron hacer, y eso que quisieron hacer, pues no les salió muy bien que digamos. No les salió muy bien que digamos, porque miren esto. El hecho de que hayan derribado uno de sus aviones no tripulados más caros, pues quiere decir que no les salió bien y que el ataque finalmente se dio. Y esto, pues lo que va a generar es, claro, un incremento de la presencia militar estadounidense en toda la región. Sus operaciones, por supuesto, nos hablan de que hay armamento desplegado ahí, que quisieron frenar este ataque. Y ojo con el uso de misiles, porque hasta ahora, repito, solamente unas cuantas potencias se supone que tienen acceso a esta tecnología hipersónica. Y si Yemen ya la está desplegando, pues esto significa que la proliferación de estas armas avanzadas pues es más rápido de lo que Occidente pensaba entre su enemigo, que es este gran bloque que se está conformando y compartiendo tecnología que Occidente no tiene. Israel, por lo pronto, ya a estas alturas tendría que estar redimensionando, reconsiderando, tirando todo el domo de hierro e intentando hacer uno de nuevo, diseñando de nuevo sus sistemas de defensa. Y lo más inteligente que podría hacer sería ganar tiempo, desescalar el conflicto en lo que desarrolla la tecnología hipersónica, porque ¿cómo le va a hacer? El famoso domo de hierro pues será para tecnología de otros tiempos, antigua, para cohetes, no para tecnología hipersónica. Cuando se inventó eso, no existía el Palestina 2. No existía la tecnología hipersónica. Muchos ni siquiera se imaginaban que eso fuera posible. Y entonces, ahora es otra dimensión. Es otro contexto. Y es preocupante para Occidente, por no decir humillante. Es humillante que un país como Yemen, devastado por años por la guerra civil, con miles de sanciones, con cero acceso a tecnología, tenga la capacidad de desarrollar o de adquirir este tipo de armas que ni Estados Unidos ni Israel
pueden desarrollar aún. Y esto pues nos habla de las evidentes alianzas, de los apoyos que a lo mejor no se aceptan, pero que claro que están ahí. Y para muestra, un botón. Y el hecho de que, por cierto, otra cosa que hay que considerar, amigos, porque fíjense, aquí no nada más se mete Rusia. Yo creo que muchos en el chat están pensando en Rusia. ¿Quién les dijo cómo desarrollar tecnología hipersónica? ¿Cómo pudo Yemen por sí mismo, con tanto rezago, con tanta escasez de tecnología y componentes, desarrollar algo que ni todo el Pentágono y Lockheed Martin y Raytheon, que se dedican solo a eso y a nada más, han podido desarrollar? ¿Cómo? Huele a Rusia. Rusia sí puede, Rusia sí tiene. Y fíjense nada más aquí también porque entra China. El hecho de que Yemen, una vez que tiene esta tecnología hipersónica, decida atacar una base en Israel, pues este ya es un cambio muy radical en este momento. A lo mejor ya se nos hace muy casual, muy común de, bueno, es que los hutíes siempre hacen eso. No, no siempre hacen eso. Apenas hace unos años, los ataques de Yemen iban dirigidos no a Israel, iban dirigidos a otro enemigo que ellos tenían, que era Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, porque Irán estaba como enemigo declarado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en contra de Irán. Entonces, intercambiaban ataques. Irán siempre ha sido, por cierto, muy inteligente al estilo de Rusia, al estilo de Israel, al estilo de Estados Unidos. Irán no ataca siempre por sí a la primera, siempre utiliza fuerzas proxies. Para eso está Yemen, para eso está Hezbollah, para eso están las milicias chiitas, a menos que te metas con ellos directamente. Entonces, cambiaron la brújula de Yemen y ya no atacan a Arabia Saudita porque ya no son enemigos. Ahora cambian la brújula y todos esos misilazos se dirigen a Israel. ¿Saben gracias a quién? Gracias a China. Porque China logró pacificar a Irán y Arabia Saudita. Fue el famoso mediador. Y cuando pacifica con ellos, le quita uno de sus grandes aliados a Washington. Recordemos que renuncian al petrodólar, firman la pipa de la paz. El gran ganador, por supuesto, es China, porque no solamente obtiene energía, petróleo, gas de esta zona con un buen trato, sino que pone la paz en esta región. Divide y vencerás. Y entonces Occidente ganaba mucho de dividir a sus enemigos y tenerlos en una guerra perpetua. Ahora que firman la pipa de la paz, Yemen ya no ataca a Emiratos Árabes Unidos ni Arabia Saudita. Ahora van sobre su prioridad, que es Israel. Y bueno, pues es un jaque que resultó ser mate. Ahora sabemos por qué a Washington le disgustaba tanto que China se hubiera metido a mediar la paz en esta zona. No solamente porque le ganaron el mandado, es algo que Washington también pudo hacer desde hace mucho. No lo hacía porque sabía que si lograba la paz aquí, todos los misiles de Yemen se iban a cargar contra Israel en lugar de pelearse entre ellos. Y esa es la razón, Alba. Sí. Y pues vemos cómo se empiezan a caer las máscaras de todo lo que está pasando. Decía, se me fue el comentario del amigo que ponía en el chat y decía, pues es que ¿de dónde están obteniendo esa tecnología si no tienen dinero? Pues es tecnología que se están pasando justo como Ucrania. Ucrania no tenía el armamento que tiene. Los Patriots no son tecnología que haya desarrollado Ucrania. Se los dieron. ¿Quiénes se los dieron? Bueno, pues se los dieron a Occidente y los miembros de la OTAN que lo tenían, que lo habían comprado. Decidieron pasárselo porque era un aliado. No es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea, pero es un aliado de la OTAN, entonces decidieron pasarle esta tecnología. Rusia, China, Irán, Corea del Norte no tienen una alianza como tal como la OTAN, pero sí se están pasando tecnología. Entonces vemos ahora que Yemen tiene misiles hipersónicos y dice uno, pues ¿de dónde lo sacaron? Bueno, pues de los aliados. Los aliados les empezaron a pasar esta tecnología. ¿Quiénes han desarrollado los misiles hipersónicos? Rusia, China y por supuesto también Corea del Norte. A pesar de todas las sanciones y el bloqueo tan extremo que tiene, pues Corea del Norte ha desarrollado esta tecnología. Muchísimas pruebas ha hecho. De hecho, en las narices de Blinken, cuando Blinken estaba en Corea del Sur, hizo unas pruebas de varios misiles balísticos que le cayeron ahí enfrentito en las playas. Entonces Blinken las vio. ¿Dónde sacan todo lo que necesitan? Pues entre ellos.
Luego también veíamos, recuerdan que la Casa Blanca tiene su lista de los grupos que denomina terroristas. Cuando llegó Biden, sacó a algunos grupos de los que él consideraba terroristas. Al sacarlos de esas listas, los deja libres para que ellos puedan adquirir tecnología y puedan adquirir todo lo que necesitan. Los sacó unos meses y luego los volvió a meter. El tiempo que estuvieron fuera, por supuesto que pudieron comprar todo lo que necesitaban. De hecho, hay una lista de más de 50 empresas estadounidenses dentro de suelo norteamericano de Estados Unidos que están vendiéndole tecnología no solo a Rusia, sino también a los aliados. Salió la lista y supuestamente Biden que los iban a sancionar. No ha salido otra nota que aclare cuáles son las sanciones. Solamente dijeron que los iban a sancionar. Porque recuerden que el país con más sanciones en este momento, pues es Rusia. Y las mismas empresas con base en Texas le estaban vendiendo tecnología. Rusia accede a esa tecnología, los otros no la pueden pagar, pero se la pasan. Porque Rusia les pasa la ayuda militar y cuando él necesite algo en esa zona, por supuesto que la obtiene. ¿Quiénes tienen el control del paso del Mar Rojo? Pues ellos. Claro. ¿Cuáles son los buques que pasan por ahí? Los buques rusos pasan sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una coalición. ¿Cuáles buques no pasan? Todos los que ellos consideran que están apoyando a Israel. De Reino Unido no pasan buques porque saben que Reino Unido le está proveyendo armamento a Israel. Entonces no pasan, los han bombardeado. ¿Y a dónde crees que se van todos los buques que Rusia pasa por el Mar Rojo en Yemen? Se van, por supuesto. ¿Y qué llevan? Llevan petróleo, Alba. ¿Para dónde? Para el otro destino, a donde Rusia está comerciando su petróleo porque en Europa ya no lo vende. Bueno, lo sigue vendiendo, pero a través de intermediarios. Pero ahora mucha parte de ese petróleo se redirige a Asia. Mucho de ese petróleo pasa también por el Mar Rojo. Y ese Mar Rojo precisamente está cortado para Occidente. La única ruta que le quedaría, como veíamos ayer, Alba, es cruzar directamente desde Israel por Palestina, por Líbano, por Siria para llegar a Asia directamente. Nada más que para eso, pues hay que borrar del mapa a todos los libaneses, a los palestinos, robarle territorio a Siria, un poco más a todos, pues, y hasta Egipto. Habíamos lanzado una encuesta. La encuesta. ¿Puede Israel detener una escalada hipersónica de Yemen? Esta pregunta no es por preguntar. Es una pregunta muy profunda porque, a ver, Israel está diciendo que pudo parar un misil hipersónico. La pregunta es cómo le hizo. Esto no se había visto. Sí, con tecnología avanzada. No, ya son vulnerables o solo con ayuda externa. Bueno, pues el 60% cree que nos están tomando el pelo, que no puede parar tecnología hipersónica ni Israel ni nadie. Eso no existe en estos momentos. El 23% cree que solo con ayuda externa. Y el 16% cree que sí, con tecnología avanzada. Pues muchas gracias, amigos, a todos por participar y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.